Señor, presentando nuestra vida delante de ti, amado Señor, dándote a ti, Señor, todo honor y toda gloria, Señor, y diciéndote gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y tú nos llevas, Padre Celestial, a otra dimensión, amado Señor. A ti te damos todo honor y toda gloria, Padre, que no sea yo, Padre Celestial, sino que seas tú, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. La verdad es que yo estaba diciendo, ¿será de Dios el tema? ¿No será de Dios? Pero digo que Dios tiene el control y cuidado, ¿verdad? Y el Señor me decía que aquí están los que Dios necesita que escuchen el tema, y que seamos buena tierra, que seamos una tierra fértil para Él. Este tema nos lo pasó el apóstol, nos dio el apóstol cuando vamos a 15. Yo voy a activar a veces. Nunca me gusta ir sola, activar los estudios de pastor, entonces siempre me jalaba a alguien. Antes me jalaba a Ellis, ahora me jalo a Hannah, a veces me jalo a Ellis, a los que puedan, ¿verdad? Los que quieran acompañarme, yo, porque no me gusta irme sola, ¿verdad? Tengo que irme como a las 7 y a veces regreso como a las 2 de la tarde. A veces Randa puede ir, a veces no, ¿verdad? Más ahora con el cambio de ruta. Pero él nos daba ese estudio y yo decía, Señor, ¿será que eso es solo para nosotros? ¿O el pueblo lo ocupa escuchar? Y yo todavía decía, Randa, no, creo que todavía no, hay que ver esos temas primero. Pero Randa me tiró, pues si no, tiene que dar. Lo que pasa es que uno lo da a como uno lo entiende y lo explica como uno lo entiende, pero a veces uno se queda, ¿verdad?, ahí pensando, ¿verdad? Y el tema es basado de que Randa le estuvo hablando la semana pasada. Randa me dice, no me diga Randa, dígale el pastor, ¿verdad? Y ahí me lo marcó el pastor, ¿verdad? Porque así es el Tibás, cuando ellos empezaron, los hijos del apóstol, ellos no decían papá, ellos decían, es que el pastor, y uno a veces le falta, ¿verdad?, agarrar esa cultura. Entonces voy a aprender, ¿verdad?, decir el pastor, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con 1 Corintios 15, 52. Ahí está la pantalla para que lo lean. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, hermanos, como lo hablaba mi esposo, ¿verdad?, el pastor, él estuvo hablando del tercer día, ¿verdad? Entonces, y dio el aván para hablar del sexto día. El sexto día, ¿verdad?, todo lo que implica el sexto día, pero tenemos que pasar al séptimo día. Entonces, esa era la batalla que yo tenía, y yo le decía al pastor que si el tema todavía está para el pueblo de ser transformados al séptimo día, pero por aquí lo vamos a ver. El por qué, hermanos, porque todavía hay muchas batallas y todavía nosotros batallamos, y aquí vamos a ver por qué en el sexto día se batallan con tantas cosas, ¿verdad? Porque dice que el Señor va a venir en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero dame un toque, porque bueno, ahí lo vamos viendo. En un abrir y cerrar de ojos. Dice que esto es una transición del sexto al séptimo día. Que mi esposo lo predicaba, ¿verdad?, la semana pasada, como ya te lo dije, que era el tercer día. Les voy a hablar de la transición del 6 al 7, paso del séptimo día. Ahora lo vamos a ver en una versión, 1 Corintios 15, ese es 15, 52, ¿verdad? No le pusimos ahí el versículo, pero dice, esta es otra versión, esta es una versión oso, es totalmente diferente ahí traigo otra versión, porque dice, les voy a contar algo que Dios tenía un secreto. Entonces, hermanos, Dios les revela los secretos
a los que buscan la intimidad con Él. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir, no morir jamás. Pero hermanos, a mí lo que nos explicaba el apóstol en esta otra versión, que él nos explicaba en una versión muy clara, que dice que no todos moriremos, y esto lo sabemos, ¿verdad? No todos vamos a morir, no todos vamos a morir. Esto es un proceso que lo vemos desde Adán a Abraham, hay 2000 años, desde Abraham a Jesús hay otros 2000 años, y de Jesús al tiempo de ahora hay otros 2000 años. Entonces esto nos implica que son 6000 años. Esto es una transición del sexto al séptimo milenio. Sabemos que el milenio son mil años, ¿verdad? Esto nos traslada al séptimo año. Ocupamos el discernimiento espiritual, hermanos, para nosotros discernir en qué tiempo estamos. Y lo vamos a ver aquí en el estudio, para extender el cambio que nosotros necesitamos. En segunda de Pedro, ahí está, segunda de Pedro dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, para que con el Señor un día para el Señor es como 1000 años, lo que les decía, ¿verdad? Entonces, hermanos, para el Señor, para nosotros una eternidad, pero para el Señor solo es un día. Entonces, esas son las transfiguraciones del Señor Jesús. Dice que en el 17 que estábamos leyendo aquí, y no lo pusimos el versículo de Mateo 17:1, que dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hermanos, yo creo que a nosotros nos pasa eso ahora, ¿verdad? Y no lo podemos creer. No podemos creer esas manifestaciones, esas transformaciones. Dice que debemos de saber que nosotros tenemos que ser transformados a esa dimensión. Una transfiguración cambia nuestro rostro, nuestra mente, nos lleva a un arrepentimiento. Y yo cuando estudiaba, yo le decía al pastor que esto es una metanoia, ¿verdad? Cambio de mente. Eso será en el séptimo día. Entonces, hermanos, cuando nosotros en verdad tenemos un arrepentimiento, no un remordimiento, es cuando nosotros pasamos ya al séptimo día. Y el Señor me inquietaba y yo batallaba si este tema había que darlo, o decía yo, ¿será solo para el estudio de pastores? ¿Será que solo los pastores tienen que tener el nivel de estar en el séptimo día? Esa era mi batalla, ¿verdad? ¿Será que el pueblo no? ¿Y por qué, hermanos? Porque como nos predicaba la pastora Karen la vez pasada, que ella vino a un grupo de mujeres, ella decía, ¿cuánto tiempo tenemos que estar en la iglesia y somos la misma persona? No hay un cambio en nosotros. A veces nosotros creemos que con solo venir a la iglesia está habiendo un cambio, hermanos, y no. Porque se les da palabras, Dios los ministra, Dios les habla, se les da, ¿verdad? Se les da palabras de profecías, pero no hay un cambio. Y se ve, hermanos, se ve, porque dice que nuestro rostro tiene que cambiar, hermanos, y uno discierne, ¿verdad? Como yo les he dicho, ¿verdad? Uno discierne cuando una persona anda bajada o no anda bajada, y uno a veces batalla mucho porque uno percibe. Ese es los dones proféticos, ¿verdad? Discierne cómo está la persona. Y uno puede sentir, hermanos, cuando una persona acepta algo o no acepta, le parece algo o no le parece. Y a veces uno como humano, esas cosas llegan a dolerle. ¿Y por qué, hermanos? Porque eso se llama discernimiento de espíritu. Pero entonces eso es lo que el Señor me decía,
que muchos pueblos vienen, escuchan y escuchan, pero ya al salir o ya al llegar a las casas, lo que escuchó o lo que el Señor les habló, ahí queda, ahí se transformaba, ahí la persona olvidó lo que el Señor hizo. Y yo decía, Señor, ¿cómo vamos a ser cambiados? Porque a veces hemos escuchado, ¿verdad? Incluso nosotros en Tibás tenemos muchos conocidos, muchas amistades, que incluso, hermanos, aquí les voy a abrir mi corazón, a mí me han llamado y me han dicho, es que yo quiero hablar con usted, es que yo quiero ministrarme con usted. Y yo les digo, es que yo no soy su pastor, la pastora soy de San Tibás. Y digo, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Porque ellos tienen la pastora Verónica en Tibás, pero quieren venir a contarme a mí las cosas, porque ellos saben que yo nada más las escucho, porque yo a mí ya no tengo una autoridad para ministrarla o porque la pastora ella es de Tibás. Entonces, ¿qué se da en esto? Esto se da de que la persona con la que es la pastora no quiere aceptar verdaderamente un arrepentimiento. Entonces, lo que quiere es que le sobre la espalda, que le diga, ay, mamita, adelante. O sea, sabe lo que ella ocupa, pero no una renovación de la mente, una metanoia de su mente. ¿Y por qué se da esto, hermanos? Porque a veces nos da vergüenza de que qué dirán, que lo que yo estoy pasando, o que qué vergüenza, hermanos, si el Señor todo lo conoce. Y esa palabra me la ponía el Señor aquí, hermanos, que no era para darla, el Señor me ponía. Les dan vergüenza decir algo, pero si el Señor lo conoce todo, si el Señor lo conoce todo, hermano, y al final, cuando el Señor nos vaya a llamar, ¿verdad? Cuando subimos, cuando en ese abrir y cerrar de ojos, el Señor nos llame a cuentas, y nosotros no nos pusimos 50 aquí, ¿usted cree que el Señor nos va a pasar? Nos manda colita para abajo, ¿verdad? Les voy a contar algo que me pasó una vez en Tibás, con una muchacha de Tibás, fue muy conocida antes de que llegara la pastora Verónica. Ella me enseñó muchas cosas, me enseñó prácticamente estar en la cocina, me enseñó mucho danza, pero cuando ya la pastora Verónica vino, ya yo escuchaba a la pastora, yo hacía lo que la pastora me dijera. Entonces ya ella empezó a no le gustaba lo que la pastora me decía, ¿verdad? Entonces ya ella empezó a enojarse conmigo, y entonces ya yo tenía esos conflictos, ¿verdad? Que así, o le hacía caso a la pastora o a ella, ¿verdad? Hasta un momento que la pastora me dijo, la pastora suya soy yo. Me dice, ella tiene que ubicarse. Pero entonces ahí empezaron los rostros, ¿verdad? Ella se fue de la iglesia, se fue enojada, se enojó conmigo y toda la cosa. Y una vez yo me soñé que como era ella la que estaba enojada conmigo, y el Señor me decía, es que usted no puede entrar arriba porque usted tiene una diferencia con ella. Dice, porque aquí todo es puro, todo es limpio. Dice, usted tiene que estar bien con una persona para subir. Yo me lo conté a la pastora y bueno, yo traté de hablar con ella, pero ella me dijo que no, que ella estaba bien cuando yo sabía que estaba mal, porque ella no le aceptaba a uno, ¿verdad? Pero entonces yo le dije al Señor, yo hice lo que el Señor me hizo, y ponerme a cuentas con él, y tenía que ponerle disculpas, la disculpaba, que yo sabía que yo no le había fallado. Pero hermanos, ¿por qué? Porque a veces una persona le falla, pero uno ir a ponerse a cuentas con esa persona, gana uno la vida eterna, gana uno poder estar con el Señor, aunque la persona diga, no, yo no la acepto, pero uno queda en paz con el Señor. Entonces, eso es lo que el Señor me ponía, la verdad, que un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento, porque un remordimiento uno vuelve a lo mismo, o el enemigo sabe o le da más fuerzas para que uno tome eso. Y entonces ahora en ese mismo, el 7:1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. En el 2 dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, hermanos, ¿cómo tenemos que irnos con el Señor? ¿Verdad? Esto lo vemos en el día 7, ¿verdad? El séptimo día. Así tenemos que estar blancos, tenemos que estar en esa transfiguración, que eso lo pasó el Señor Jesús, pero esto es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos en el séptimo día. Aquí vamos a repetir varias veces los versículos, pero es para cada uno tiene como un significado, como que le digo un significado diferente. Entonces aquí está, ahí ya no lo veo, ¿cuál es el, no? Es que no lo pusimos El versículo, pues. Ese es el Mateo, ¿verdad? Mateo 7, sí, el Mateo 7.1. Ese es Mateo 7.1. Y 6 días después tomó, que es el mismo, pero aquí tiene otro significado. Dice, los que estuvieron la transfiguración, ahí sabemos, ¿verdad? Que fueron fueron 12 discípulos que Jesús tuvo, pero no fueron los 12 que fueron transfigurados, porque ahí el Señor tomó a Pedro, a Jacob y a Juan. Fueron los fieles, hermanos, fueron los tres. Aquí se han dado palabras, ¿verdad? Mi esposo habló del tercer día, se han dado palabras que en 3 meses, hermanos, el Señor nos ha estado hablando mucho de eso, por dónde debemos ir. Entonces, debemos ser fieles para ser transformados. Entonces, ellos tres, Pedro, Jacob y Juan, fueron fieles. Los otros llevaron su proceso, ¿verdad? Pero en ese momento ellos fueron fieles. Entonces, los que vamos a ser transformados, hermanos, somos los fieles. Y los fieles implica todo, hermano, implica todo. Ahora, como lo decía mi hermana Arely, ¿verdad? A veces uno tiene que pasar situaciones para lograr entender las cosas, ¿verdad? Porque hasta los diezmos, hermano, y en las ofrendas tenemos que ser fieles, ¿verdad? Como decía ella, ¿verdad? Sí han bajado las finanzas aquí. Y sabemos que viene un colapso económico, se ha declarado, pero el Señor va a guardar a quienes, hermanos, a los fieles, a los que siembran, ¿verdad? Que, como ella decía, voy a coger prestado, pero el Señor no, hermano, para el Señor no hay que coger el prestado, porque Él dice, el diezmo es la primera parte, la ofrenda es lo que nazca de su corazón, lo que nace en nuestro corazón. Entonces, hermanos, seamos fieles desde ahí, seamos fieles en los diezmos y las ofrendas, para en el momento que estemos pasando una situación económica difícil, que el Señor, le podemos decir al Señor, abre el libro de las memorias y mira, uno le puede recordar al Señor y decirle, mira, Señor, lo que yo he hecho por ti. Yo un día le hacía esa oración al Señor, hace poco que pasamos una situación ahí y de lo que pasé desde loco y después, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, no entiendo qué es esto, ¿verdad? Pero el Señor me estaba pasando el día sexto al séptimo, ¿verdad? En ese sexto que pasa uno muchas cosas, y yo le decía, Señor, mira, Señor, que yo te serví en Tibás, y Señor, tú sabes que yo todo lo que hacía, yo lo hacía con amor, todo lo he hecho con amor, Señor. Usted conoce mi corazón. Yo le decía, abre el libro de las memorias, y Señor, y el Señor apunta todo eso, hermanos, y eso literalmente, Él todo lo apunta. Y cuando nosotros tengamos una necesidad, Él va a ver, mi hijo hizo esto. No lo hizo por la iglesia, lo hizo para el reino de Dios. Y como se ha dicho aquí, ¿verdad? Si nosotros sembramos en la casa de Dios, hacemos tesoros allá. Y cuando nosotros tengamos esa necesidad, el Señor nos los manda como sea. Que aunque nos quedemos sin comida, si no podemos, pero el Señor mandará a un pueblo a llevarnos a esa vida. Amén. Amén. ¿Puede dar un fuerte aplauso al Señor? Entonces, hermanos, lo mínimo que hagamos en la iglesia, que aunque sea limpiar, hermanos, hay que hacerlo con amor, porque el Señor lo apunta, y entonces que el Señor apunte, lo apunte bien apuntado para que nos ocupemos. Amén. Dice que debemos pasar a otro nivel, al nivel de oyente a discípulo, y de discípulo a apóstoles, y de apóstoles amigos. Eso se da también como los 5 que había aquí, ¿cómo era? De oyente, creyente, siervo
y discípulo y amigo. Entonces esto es, ¿verdad? Y es la misma simbología, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir subiendo de nivel. Primero venimos y escuchamos, después somos discípulos, ya discípulos podemos llevarle la palabra a otra persona, y ahí en donde nosotros estamos siendo discipulados, hermanos, la palabra queda. Y cuando yo lo escuchaba, el Señor me decía, oímos, pero esa palabra tiene que bajar a nuestro corazón. Y el Señor me decía, cuando baja a nuestro corazón, sube a la mente y nuestra boca la declara. Señor, solo el Señor, hermano, porque eso, digamos, lo ha predicado el pastor, lo ha predicado el apóstol, lo ha predicado mucho, pero hay momentos que el Señor le hace chispazo a uno. Y ese chispazo me lo dio en la tarde, y el Señor me decía eso. La palabra entra en el oído, baja a nuestro corazón, sube a la mente y en nuestra boca empezamos a declarar. Amén. ¿Y qué declaramos, hermanos? Tenemos que declarar siempre la palabra, porque si nosotros declaramos qué pereza, qué aburrido era la iglesia, qué pereza la alabanza, eso declaramos, hermanos, para nuestra vida. Y eso es lo que el Señor ve, lo ve el Señor y igual lo apunta, ¿verdad? Pues ya, no, mi hijo se queja, mi hijo aquí. Entonces, hermanos, eso tiene efecto en nuestra vida, ¿verdad? La queja tiene mucho efecto en nuestra vida. Entonces, olvidemos la queja. Ahora en Jeremías 15:19 dice así: por lo tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. El Señor nos habló hoy de restaurar, que Él iba a restaurar nuestras manos, y las manos son para bendecir, para abrazar, para muchas cosas, para todos usamos las manos. Te restauraré y delante de mí estarás y entresecarás lo precioso de lo vil. Serás como mi boca. Amén, hermanos. Conviértase ellos a ti y no tú a ellos. Amén, hermanos. Entonces tenemos que marcar esa diferencia. Eso siempre el apóstol nos decía. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Que donde nosotros vayamos, hermanos, que nosotros demos testimonio de lo que somos, no de que digan, el pastor siempre lo ha dicho aquí, ¿verdad? Pregunten en el trabajo quién es él y ahí le van a decir si es mal hablado, hermanos, porque la gente lo llegan a conocer a uno, llegan a conocernos. El apóstol siempre nos ha dicho, hable 10 minutos con una persona y ahí usted dice cómo es la persona. Y eso es verídico, hermano. Entonces, que las personas se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Amén. Quería leer esta versión, la nueva versión internacional dice ese versículo. Esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Qué hermosa, otras versiones que nos alientan más, ¿verdad? ¿Cuál es la versión? La nueva internacional esa es muy bonita, muy explicada, muy bonita. Entonces, hermanos, que el enemigo no saque ventaja de eso, ¿verdad? Porque el enemigo sabe lo que nosotros hacemos en lo secreto y nos llegará a avergonzar. Nos avergonzará. Entonces, hermanos, que seamos transparentes, no con nosotros, sino con el Señor. Que donde usted esté, siempre marque la diferencia, que somos seguidores de Cristo, que somos portadores de la luz de Dios, ¿verdad? Que somos restauradores de portillos, ¿verdad? Llevar siempre esa bendición. Entonces aquí ponía que se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos, marquemos la diferencia. La transfiguración a través de Jesús, y eso lo vemos en el mismo versículo, en Mateo 17:1, dice, bueno, ya lo sabes, pero aquí traigo otra explicación. ¿Qué se vio en eso, hermanos? Yo lo ponía así como pregunta: ¿qué se vio en él? Dice que se vio el séptimo día, el milenio, la transfiguración, y solo lo vieron los fieles. A esos tres que el Señor mencionó ahí en ese capítulo, y ya lo vieron. Entonces, ahora igual en el Mateo 17:3 dice: y he aquí que apareció Moisés y Elías hablando con él. Pero ahí ustedes lo estudian en la casa, porque aquí trae otro versículo, que es 1 Corintios 15,
52, que dice, en un momento y un abrir, en un momento y un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Vean, esa es otra versión, esa no es la versión oso. Los muertos serán, no dice que no serán, los muertos serán resucitados incorruptiblemente y nosotros los vivientes seremos transformados. Hermanos, pero esto todo habla para los fieles. Entonces, esto es los muertos en Cristo, ¿verdad? Sabemos que, bueno, aquí lo tenía. Dice, en la transfiguración está Moisés representando a los muertos en Cristo, Elías a los vivientes, que eso lo vemos en el séptimo día. Ahora otra vez en el mismo Mateo 17:3 dice, y he aquí que les apareció Moisés y Elías hablando con él. Sabemos que Moisés los muertos y Elías los vivientes. Lo hice así, hermanos, como ya sabemos, ustedes lo saben, pero como para recalcárselo y para trasladarse. Ahora en Mateo 17:4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí entre 3 enramadas para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Aquí yo traía la explicación de enramadas. Ahí está. De enramadas. Dice que el griego es katamaín. Dice que es sentarse moradores de la tierra. Nosotros no somos moradores de la tierra. Este Pedrito estaba un poquito viendo lo terrenal, ¿verdad? No estaba en sus circos cabales, ¿verdad? Dice que los moradores de la tierra son los que se quedan a la gran tribulación, porque sabemos, hermanos, que nosotros aquí estamos de paso. Estamos de paso, venimos aquí a prepararnos a la escuela. Ya estuvimos en la escuela del Padre, estamos aquí preparándonos para ir. No sé si ustedes alguna vez han escuchado al apóstol hablar que nosotros de aquí, cuando lleguemos al cielo, vamos a ir a otros lugares, a otras galaxias, a llevar el Evangelio. No sé si ustedes alguna vez han escuchado eso, pero hermanos, sí, nosotros aquí nos estamos preparando para cuando el Señor está haciendo fiesta y vamos a ir a otras galaxias. No sabemos con qué cosas nos vamos a enfrentar y con lo que sale en Hollywood, ¿verdad? Tal vez esos bichos raros que salen. Dice que en Apocalipsis 17:8, esos son los moradores de la tierra. La bestia que has visto era y no es, y está para subir en el abismo. Sabemos todos, ¿verdad? En el abismo, y a ir a la perdición. El abismo es la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo y en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que no era y que no será. Entonces, hermanos, ahí habla el Señor, ¿verdad?, de estar escritos, ¿verdad?, en el libro de la vida. Ahora creo que voy muy rápido. Ahora en Mateo 17, 5. Dice, mientras él hablaba, una nube de luz los cubría, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén, hermanos. Esto el Señor nos estaba hablando ahí, y el Señor tiene complacencia de nosotros, ¿verdad?, de lo que nosotros hablamos. Como decía la canción ahora, ¿verdad?, ¿qué tenemos cuando nos reunimos? Ahora en el 17:6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y volvieron con gran temor. Entonces, hermanos, en el día sexto tenemos que pasar de ese temor, tenemos que tener ese temor a las cosas de Dios, no seguir haciendo lo mismo, hermanos. Yo una vez di un tema hace mucho, lo había dado cuando estaba en la pandemia, era el temor de Dios, hermanos, y yo creo que hoy en día el temor de Dios se ha ido perdiendo. ¿Y por qué se ha ido perdiendo, hermanos? Porque no tenemos esa
esa renovación de nuestra mente es porque nos ha dado temor del Señor. El Señor nos abre, que el Señor nos seduzca. Hemos dejado el primer amor, porque si perdemos el temor a Dios, nos dejamos seducir por Él. Si dejamos el temor, no es miedo, el temor no es miedo, es un respeto hacia Dios, un todo para Él. Pero cuando nosotros perdemos el primer amor, ya se nos va todo, hermanos. Entonces, pero tenemos tiempo para volver a retomar al Señor. Y por eso decía yo, Señor, porque el pueblo, en lugar de ir hacia adelante, va como hacia atrás. Pero hermanos, es por eso, porque tenemos que entender los procesos, ¿verdad? El por qué en el día sexto se da tanta cosa, porque pasamos tanta cosa que a veces no discernimos de dónde viene, no discernimos, porque dice que nuestros ojos no pueden percibir los espíritus, y no hay que echarle toda la culpa al enemigo, que es que el diablo me hizo. No, hermanos, a veces nosotros tenemos actitudes que provoca un acto. Dice que todos nuestros actos tienen una consecuencia. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia, positiva o negativa. Entonces, esto es el temor a Dios, ¿verdad? De ser fiel a Él. Eso es tener un temor al Señor. Ahora en Mateo 17:5, que es el mismo, mientras Él aún hablaba, la nube de la luz los cubría. Y he aquí una voz que desde ese versículo ya, que el Señor tiene compasión y que ellos al oír, los discípulos se postraban. Entonces, hermanos, tiene una recompensa, hermanos, reconocer, el postrarse, el venir y decir, y derramarnos en la presencia de Dios. Nosotros estamos reconociendo que tenemos necesidad del Señor. Hermanos, todos tenemos necesidad del Señor de una u otra manera. Todos los días tenemos que pedir al Señor que renueve nuestras fuerzas. Pero hermanos, si hemos perdido ese temor, ¿cómo vamos a pasar adelante? Dice que esto en el versículo 6, que es el que estamos viendo ahora, el 5 y el 6, dice que al oír esto, los discípulos se postraban sobre su rostro y tuvieron un gran temor. Entonces, hermanos, vean lo importante que es volver a recuperar ese temor al Señor, porque dice que este versículo es un versículo clave, ¿verdad? Dice que en este versículo, como ellos se postraban, entonces, para terminar aquí, dice que entonces en este 6, como ellos se postraban, tuvieron reverencia al Señor, el Señor los pasa a otra dimensión. Dice que en el séptimo es la clave para el sexto es la clave para entrar al séptimo. Vamos a darle tiempo aquí. Pastor Mari, me llama la atención. Aquí está hablando que tenemos que tener para estos días, un discernimiento tremendo. Bueno, aquí hay una palabra del Señor de Tesalonicenses 2:9 en adelante. Es decir, incluyó inmediatamente por las obras de Satanás, con gran poder y señales, prodigios, mentirosos, y con todo engaño, dice, inquieren para los que se pierden, por cual no recibiremos, dice, el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso que crean en la mentira. Tremendo ese versículo, ¿verdad? Pero sí, hermanos, en ese versículo 6 es la clave para entrar al séptimo día. Es un cambio para nosotros. Dice que ahí yo lo siento que el sexto día es como el Jordán para nosotros. Yo lo siento, todos pasamos un momento de Jordán donde nosotros tenemos que definirnos, pero definirnos de verdad. Si somos para Cristo o somos, ¿verdad? Como era Pedro, ¿verdad? Que veía los terrenales. Hermanos, y aquí solo hay dos vidas, ¿verdad? La espiritual y la terrenal. Y nosotros no somos terrenales. Entonces, cuando nosotros logremos entender los procesos, las dificultades, todo lo que pasamos, nosotros podemos entender y podemos decir, Señor,
viene el cambio para nosotros, viene el cambio de nuestro hablar, yo siempre lo he dicho, el cambio de pensar y hasta el cambio de actuar, hermanos. Nosotros, si tenemos a Cristo, si tenemos a Dios dentro de nosotros, hermanos, hasta nuestro hablar cambia, hasta nuestro pensar. Ya no podemos pensar como pensábamos cuando estábamos afuera, ya no podemos pensar cuando estábamos como la familia, ya no podemos ser parte de actos que hacen nuestras familias, que hacen nuestros hermanos, que es tremendo eso, hermanos, pero eso es lo que el Señor nos está confrontando. Entonces por eso yo tenía ese dilema, Señor, ¿será que solo para los pastores ese tema? ¿O cómo trasladárselo al pueblo? ¿Cómo? Pero hermanos, solo el Espíritu Santo inquieta a cada persona al verdadero arrepentimiento, al verdadero dejar el pasado, porque dice que el sexto día es dejar el pasado, es dejar todo pasado atrás. Y aquí me ponía el Señor que siempre me recuerdo eso, que dice que en la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor echa nuestros pecados al fondo de la mar. Pero nos decía el apóstol, pero es que ustedes se creen buzos, van al mar, se ponen su traje de buzo y van al mar y bucean y traen el pecado que estaba en el fondo del mar. Si ya, hermanos, el Señor los tenía, los tiró al fondo de la mar, ¿por qué nosotros lo volvemos a traer? Y eso fue otro chispazo que el Señor me dio, era que está el espíritu de Leviatán. Entonces, hermanos, ¿quién vuelve a nosotros a recordarnos esas cosas? Leviatán, hermanos, porque Leviatán es la serpiente, bueno, ya no es serpiente, porque era agarrado de inicio, empezó como serpiente, ahora ya es dragón. Entonces, así como el enemigo ha agarrado fuerza, así como el enemigo ha venido a poner pensamientos negativos, hermanos, el Leviatán es un espíritu que le vuelve a seducir a la gente por el pasado. Entonces vuelve, ¿verdad?, a traer esos pecados que ya estaban enterrados, los vuelve a desenterrar, los vuelve a traer de más y se los vuelve a recordar y vuelven a ser mi hijo, vuelven a ser mi hijo. Entonces, hermanos, por eso es tan importante, hermanos, estar uno en santidad, estar uno consagrados al Señor, para que Leviatán, para que esa bicha fea no nos traiga a memoria más eso del pasado. Y nosotros decir, ya cuando cortamos el pasado y ya no más a nuestra memoria, que ya cuando nosotros dejamos el pasado atrás, lo podemos recordar, pero ya no nos afecta. Si nos afecta el pasado, es que no hemos dejado el pasado. Entonces, hermanos, es de buscar, cortar, liberarse y dejar todo, ¿verdad? Pero tenemos que santificarnos, consagrarnos, porque el enemigo en cualquier momento va a querer recordar ese pasado y que venga a tener validez otra vez en la vida. Y no solo destruye, hermano, la vida de las personas grandes, porque trae colitas, ¿verdad? Porque eso se devuelve, ¿verdad? Se vuelve para nuestros hijos. Lo que en el fondo, hermano, nosotros lo tiramos, si los volvemos a recoger, alcanzan a nuestros hijos, alcanzan a nuestra familia. Y nosotros no queremos, hermanos, que lo que nosotros pasamos, de donde el Señor nos sacó a nosotros, llegue a alcanzar a nuestros hijos o llegue a alcanzar a nuestros nietos, a los que tienen nietos. Entonces, hermanos, es mejor, ¿verdad?, es mejor cortar de raíz que no volver a traer a memoria esas cosas de que el Señor ya no las recuerda ni nosotros tenemos que recordar. Dice, en el día sexto, en el día del Señor, que es el séptimo día, el sexto ya quedó atrás, ha sido convicción de tener una actitud correcta y que comencemos a vivir en el día del reposo. Entonces, en el día séptimo es el día del reposo, es donde nosotros reposamos. Hermanos, no sé si ustedes se pueden ver allá atrás donde está el logo, porque es un logo del día del reposo. Y ustedes ven ahí el pasto y ven la mano. Cuando yo veía ese logo, yo decía, la mano, hermanos, es la mano del Señor. Y sabemos que la mano del Señor siempre está con nosotros. Ahí estamos nosotros en la mano del Señor. Pero, hermanos, ¿qué hay debajo de esa mano? Entonces ustedes lo logran ver y ven lo que hay abajo de esa mano. Hay espíritus ahí.
Entonces, si nosotros no reposamos en el Señor, van a estar esos espíritus ahí atormentándonos, trayendo a memoria. Pero cuando nosotros logramos pasar de esa dimensión del día sexto al día séptimo, el Señor reposa y Él es el que obra por nosotros y nosotros podemos pasar, que van a pasar cosas, que van a venir problemas, sí, pero agarrados de la mano del Señor, sostenidos en la mano del Señor, tenemos la facilidad de pasar. El lunes que estábamos aquí orando, hermano, fue tremendo, ¿verdad? La oración fue muy hermosa, fue muy enriquecedor. Y el Señor me mostraba, no eran campos, sino era como medio árboles, pero era como, había como zacate, y el Señor me mostraba un caminito, y entre ese caminito había como unas cositas brillantes, como que si fuera oro. Y entonces el Señor me decía, ese es el camino. Y dice, pero ese camino, yo los voy a guiar, pero hay que estar, hermanos, en la presencia del Señor, porque es eso lo que nos va a guardar. Eso es lo que nos va a guardar de todo lo que quieras acechar, porque aún el enemigo no va a pedirle permiso a usted. Usted quiere que yo entre, no, el enemigo va a entrar a la fuerza, él no le va a pedir permiso, él va a esperar en lo mínimo descuido de nosotros, en la mínima indefensa de nosotros, para él atacar, para él estorbar. Entonces lo que tenemos que hacer es levantarnos. Yo un día le decía a una hermana que en el campamento nos decía que como nosotras como mujeres a veces decimos, es que mi esposo no ora, mi esposo no esto, no es, entonces nosotros dejamos de ser, hermanos, si no, nosotras como mujeres, si el esposo no quiere, arrancamos nosotros, si el esposo no quiere, oramos nosotros, si el esposo no quiere, seamos nosotros ese sacerdote, porque el Señor nos guarda, el Señor nos bendice. Dice que nosotros fuimos sacadas de la costilla del hombre, ¿verdad? Nos fuimos sacadas del polvo, ¿no? Entonces, por mí yo decía, Señor, el Señor es tan maravilloso, hermano, ¿por qué nos sacó de la costilla? Nos sacó de la costilla, sabemos que la costilla tiene hueso y que el hueso es espíritu. Entonces, el Señor me decía que las mujeres son espíritus, por eso hay tanta facilidad, hermano, que el Señor nos escuche, porque nosotros necesitamos como mujeres que nos estén diciendo cosas, que nos estén elogiando, ¿no? Porque lamentablemente la mujer se va por el oír, lamentablemente. Entonces, ¿qué tenemos que estar? En la cámara secreta, pero escuchando la voz de Dios, no escuchando la voz del enemigo, porque si nosotros nos dejamos seducir por otras cosas, nos venimos abajo, hermano, y aquí perjudicamos a nuestros hijos. Entonces, hermanos, para las que están aquí y los esposos no arrancan, nosotros tenemos toda la vida como mujeres para hacer. Es porque tenemos al Padre Celestial, tenemos a nuestro esposo desde arriba, y que es mejor, que es el mejor esposo que tenemos. Amén. Ese es el día séptimo, el día del milenio, de la gran historia, el día del reposo. Ahora en Apocalipsis 19:7, porque ya me quedo. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién se va a casar? El Cordero, ¿verdad? Y lo decía, que es Cristo. ¿Con quién, hermanos? Con la iglesia, que nos representa, a la mujer representa a la iglesia. Entonces, pero ¿quién, hermano? La que va a ser arrebatada. Entonces, hermanos, vea qué bonito. Entonces, es nada más, hermanos, de uno ser fiel. Yo digo, no cuesta, pero tal vez por mi forma de ser, que es así más llevadera, pero tal vez aún así les cuesta las de carácter más difícil. Pero hermanos, el Señor nos moldea a todos, porque yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos a activar los temperamentos de Randall es más alto que yo soy más. Entonces la pastora me decía, usted tiene que subir su carácter y Randall bajar. Hermanos, y no es fácil, digamos, uno tener, ¿verdad? No, digamos, tener ese carácter, porque Dios me hizo así, yo le doy gracias al Señor como me hizo. El Señor, usted me hizo así, por algo me hizo, y le doy la honra y la gloria a Él, porque el Señor nos libra, hermanos, de muchas cosas,
Y toda la gloria para Dios, y el Señor nos moldea a su imagen, a la imagen que Él nos trajo a esta tierra. Pero sacarle ventajas, si la persona es de carácter fuerte, es fuerte para poder arrebatar las almas para Cristo. Y si es de carácter así más bajo, más no pasivo, porque tenemos que ser pasivos, pero tener la fuerza para el Señor. Dice que ahora en el 19:9 dice la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas del Señor. Entonces, hermanos, queremos estar en esa boda. Después de la boda, en la Biblia dice, viene el tiempo del reposo, el reposo de Jesús con su amada. Entonces, todos somos su amada, la amada del Señor. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Que somos la amada del Señor, que vamos en camino allá a ser parte de esas bodas, hermanos. Yo lo creo, yo creo que cada uno vamos a lograr estar en esas bodas. Dice que la transición se da a partir del 6º día. Jesús nos deja ver lo que debemos dejar atrás. Hermanos, todos, yo siempre he dicho, todos tenemos ojos por dentro y sabemos lo que hay por dentro de cada uno, porque el Espíritu nos lo revela, el Señor nos lo revela. Entonces, dice, para ir avanzando, en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a su imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Esto ya es el día 6, el hombre alma, sin soplo de Dios, sin el ruaj de Dios. Sabemos que el ruaj de Dios es el Espíritu. Voy a brincarme bueno, porque ahí usted lo en Génesis 1 dice, y los bendijo Dios y les dijo fructíferos, no voy a leer ese, voy a leer el 31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno de gran manera, y fue la tarde y la día, y el día era el 6º. Ya esto habla del día 6º, estamos hablando del día 7º, ¿verdad? Que es en lo que el Señor quiere que nosotros entremos al reposo. Pero en el día 6º es esto que está, ¿verdad? Que vimos en Génesis 1. No tiene espíritu de Dios, fue creado en el día 6º. Fue creado, pero no fueron formados. El hombre que queda en el día 6º no avanza en el día 7º. No tienen el Espíritu Santo ni el Ruaj. Ahora en Génesis 2:2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y en el 2 dice, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque reposó de toda la obra que había hecho en su creación. Día 7º, día de reposo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entrar en el reposo del Señor, de estar con el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos alumbre ese camino. En el día 8 sabemos que es el día del inicio. Entonces Jehová, en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue hombre un ser viviente. Pero ahí ya está el soplo, ¿no? El otro era un hombre natural, un hombre que no tenía espíritu. Pero ya aquí, ya el Señor empezó a reiniciar todo. En el día 8, en el reinicio, el soplo de Dios, el ruaj de Dios, el soplo del Espíritu Santo. Entonces, hermano, en nuestro día 8, en el día reinicio, Dios empieza su obra en nosotros. Dios empieza a formarnos como el alfarero. Ahora en Jeremías 18:1. La palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí de casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre las ruedas y la vasija de barro que hacía hecho. A perder su mano, y volvió la hizo otra vasija según le parecía mejor. A veces le preguntamos a Dios el por qué. ¿Por qué, Señor, pasó esto? Señor, ¿por qué? Y no entendemos, ¿verdad?, que eso es en el día 7º, que es el día
que el Señor nos está formando, que el Señor nos forma para entrar al reposo de Dios. Es necesario, hermanos, la formación del Señor en nuestra vida para entender los procesos, para entender la formación para el inicio de Dios. Concepto de polvo de la tierra, concepto de polvo de la tierra, pulverizar tierra o piedra molida que se volvió polvo. Polvo somos piedras tratadas, nos quebraron en el proceso en el sexto día. Entonces, hermanos, ejemplo del sexto día hay varios ejemplos, ¿verdad? No los apunté porque por el tiempo, pero hay varios ejemplos del sexto día de hombres que pudieron pasar. Lo vemos en Moisés, ¿verdad? Cuando pasó el Mar Rojo, lo vemos hay muchos ejemplos, pero nosotros tenemos que ver, nosotros discernir lo que nosotros estamos pasando, el por qué nos hacen llorar, el por qué en ese proceso nos traicionan, hermanos. Creo que todos hemos sido traicionados. ¿Por qué nos han estorbado? ¿Por qué nos dañan? ¿Por qué nos quieren, hermanos? Entonces, esto, incluso hasta por qué nos hacen heridas, porque a veces el más cercano, puede ser el esposo, puede ser el hijo que esté cerca de nosotros, a veces nos hiere, pero es esto en el día sexto. Pero Dios en estas cosas las hace pasar, hermanos, para vencerlas, porque tenemos que vencerlas para poder pasar al reposo del Señor. Dice en el Romanos 8:28, más que vencedores, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito que somos llamados. Despojémonos de la amargura y del deseo de venganza de nuestros. Hay que también entender, hermanos, que a veces los enemigos, esas personas que yo les decía cercanas, nos ayudan a pasar el día séptimo, nos ayudan a pasar del 6 al 7, y nosotros a veces los juzgamos, a veces de lo que nos hacen, hermanos, nos amargamos y se nos crea una herida, y esa herida provoca la amargura, y esa amargura provoca la venganza, hermanos. Si nosotros no podemos vengar, el único que se venga por nosotros es el Señor. Nosotros lo único que se lo remitimos al Señor. Si alguien, hermano, nos hace algo, Señor, te lo encargo. Señor, lo bendecimos, porque nosotros, ¿te acuerdas que nosotros la palabra baja a nuestro corazón, baja a nuestro oído, a nuestro corazón, a nuestra mente, y empezamos a declarar? Pero, hermanos, si nosotros empezamos a tener amargura, empezamos a tener un deseo de venganza, ¿qué va el Señor a decirle a nosotros? Porque lo que yo le digo a Cristina, lo que yo le declaro a ella, eso se hace. Pero tenemos que declarar cosas buenas, no cosas malas, ¿verdad? Porque lo que yo le deseo a ella, si le deseo el bien, gloria a Dios, hermano. Pero si yo le deseo mal, ese mal se devuelve a uno. Yo siempre le he dicho a mis hermanos, porque tengo una hermana terrible, ¿verdad? Entonces yo le digo, no actúe así, no actúe con venganza, digo, porque el Señor es el único que venga. Y si uno se venga, esa venganza lo alcanza a uno. Amén, hermano. Amén. Lo que habló el esposo el domingo, ¿verdad? Que debemos de ser agradecidos, debemos dar gracias por lo que pasemos, hermano. Ya sea bueno, ya sea malo, tenemos o no tenemos, hay que bendecir al Señor, porque nosotros bendiciendo, ahí es donde el Señor va a extender su mano, ahí es donde vamos a estar en ese recuerdo, ahí es donde el Señor nos va a fortalecer y nos va a preparar, ¿verdad? Creo que ya me queda poquito. Voy a utilizar de la conclusión, ¿no?, para orar y ministrar. En Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, la nube de la luz los cubría, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, ¿cuánto les gustaría que el Señor nos dijera eso de cada uno? Él dijera: este es mi Hijo amado, que yo tengo complacencia, que Él se agrada de la alabanza, que Él se agrada de la oración, que Él se agrada de todo. Pero dice que en este versículo
creo que era en el Mateo, cuando Pedro le decía que va a ser una enramada, él estaba pensando como piensan la gente terrenal, como la gente almática. Hermanos, y el Señor le decía que él decía que callara, porque él estaba pensando como piensan los hombres, no estaba como piensa Dios, porque a veces Dios nos dice que callemos para aprender a escuchar la voz de Dios. Pero en esos procesos, hermanos, cuando la persona está pasando lo más duro y empezaban a decir, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Empieza a reclamar y reclamar y reclamar. Y en ese reclamo, ¿usted cree que Dios le va a hablar? No vamos a escuchar la voz de Dios, porque ahí el Señor no va a hablar. Hasta que nosotros dejemos de quejarnos, ahí el Señor nos va a seducir, nos va a hablar, y ahí nosotros entramos a otra dimensión. Pero tenemos que discernir, hermano, de dónde viene la fuente que nos dice las cosas, de dónde viene la fuente que nos lastima, dónde viene la fuente que nos quiere hacer un daño. Tenemos que pasar, hermanos, ese día, tenemos que alcanzar la madurez. Para entrar en el reposo del Señor debemos ser maduros. Que todo lo que nos ofenda, que todo lo que nos diga, que todo lo que nos juzgue, no nos afecte, porque nos convertimos en queja, que convertimos en queja, y al Señor no le gusta la queja. Hermanos, yo creo que el Señor ya ha estado hablando mucho a la iglesia, ha venido hablando de por qué nos cuesta tanto pasar a otro nivel, y es porque, hermanos, no estamos mirando al Señor primeramente, sino que vemos lo que los demás hacen, pero no ponemos la mirada en el Señor, no escuchamos al Señor, y nosotros tenemos que dejarnos que el Señor nos hable, que el Señor nos seduzca, que el Señor nos hable, que Él nos haga pasar lo que estemos pasando agarrados de la mano de Él, no solos, porque no estamos solos. El Señor Jesús, cuando Él se fue a esta tierra, ¿qué nos dijo Él? No nos va que a nosotros nos convenía que Él se fuera, porque iba a bajar el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que nos guíe, para que nos hable. Pero, hermanos, tenemos que activarnos. Yo digo que es tiempo de que nosotros nos activemos, que ya no nos quedemos donde estemos, que ya no nos quedemos ahí. No estamos derrotados, porque el Señor venció por nosotros. El Señor, como le dije ahora, llevó al fondo del mar todos sus pecados, ya no los recuerde más. Y si hay aún dolor de las cosas que aún, hermanos, un esposo le puede decir, tenemos que decir al Señor, pon un aceite en nosotros, para que ninguna palabra nos lastime, para que ninguna palabra nos hiera, y bendecir a esa persona que te dice, porque uno no sabe que no es el enemigo que la está usando, que Dios la está usando para llevarte a ti a morir. Entonces nosotros tenemos que morir a todo para poder encontrar el reposo, hermanos. Y esto es maravilloso, porque cuando fuimos a esto, el apóstol hizo algo profético. Ahí está Jania, y él lo hizo. Y él cuando ministró, él nos dijo, vuelvan a ver todos para atrás y empiecen a decir adiós al sexto día. Y empiecen a declarar que ustedes están en el séptimo día. Pero, hermanos, yo no lo voy a hacer, porque cada uno sabe su condición, cada uno sabe si se quiere quedar en el día sexto, donde van a estar las batallas y las batallas y las batallas. Y no vamos a ser humildes para decirle, Señor, dame su mano para pasar, hermano, porque hay cosas que no las podemos pasar solos. Si nosotros no buscamos al Señor de verdad, transparentemente, podemos buscar al que más nos diga qué hacer, que el que le diga qué es lo que tiene que hacer, pero somos nosotros, hermanos. Y el Señor nos habla a nosotros lo que tenemos que hacer. Pero si nosotros no tenemos esa comunión con el Señor, si nosotros no avanzamos de verdad, van a seguir los procesos. Y, hermanos, yo creo que el Señor quiere que nosotros subamos dentro de otra dimensión,
porque en el día séptimo vienen cosas maravillosas para nosotros, viene la promesa de Dios, viene la recompensa de Dios y vamos a tener lo mejor, lo mejor. Entonces ahí, si gustan, hermanos, se ponen sobre sus pies y empiecen a decirle al Señor, si tienen que pedir perdón, si tienen resentimiento con alguien, dile al Señor que lo perdone, que ya usted no quiere estar en ese sexto día, usted quiere pasar a otra dimensión, hermanos, pero tiene que hacer un acto de fe. Tiene que ser de fe, de corazón que usted lo haga, porque hermanos, Él depende de ti, no depende de nosotros, porque nosotros lo que hacemos, hermanos, es trasladar la palabra, pero está en cada uno de los que están aquí, si quiere subir o se quiere quedar ahí estancados. Hermanos, el Señor no quiere, Él no quiere que nos sigamos estancados, Él quiere que subamos de dimensión, que alcancemos más almas para el Señor. Entonces, hermanos, si te gusta venir al altar y decir al Señor que quiere pasar a otra dimensión, puede hacerlo. Oh, sí, sí. Oh, sí, Señor, Padre celestial.